ejercicio de hoy es ordenamiento. Primero vamos a hacer ordenamiento de unos numeritos y luego vamos a hacer un ejercicio similar con cadenitas. Bien, para ello el problema consiste en lo siguiente. Yo deseo tener o voy a almacenar un conjunto de números en un arreglo porque es el lugar conveniente para almacenar muchos números, y entonces voy a ejecutar el siguiente proceso. Vamos a imaginar que yo tengo un conjunto de números. La manera más fácil de ordenar un conjunto de números es la siguiente. Vamos a imaginar que yo tengo un conjunto como 5, 4, 3, 2, 1. Y estos numeritos que están claramente en orden descendente, los quiero poner en orden ascendente. Entonces, a la hora de que yo quiero ponerlos de manera ascendente, lo que tengo que hacer es, primero y antes que nada, tomar todo el conjunto de numeritos y tomar las primeras dos, la primera parejita de dos numeritos, y esos los voy a comparar, de tal manera que pregunto si 5 es menor que 4. Porque vamos a imaginar que yo quiero ordenados los números en orden ascendente, del más chico al más grande. Entonces, si yo quiero hacerlo así, entonces hago la pregunta: ¿es 5 menor que 4? Y la respuesta va a ser, pues no, no es menor que 4. Por lo tanto, aquí tiene que existir un intercambio porque este está ocupando un lugar que no le corresponde. O bien este, viéndolo desde otra forma, debería de ir encima de este. Entonces, lo que voy a hacer es que este conjunto de números voy a replicar, voy a hacer un intercambio entre el par que estoy comparando. Si aquí debería de ir el 4 porque es menor, entonces ahí pongo 4 y posteriormente tengo el 5. Es decir, realicé un intercambio entre los dos números en los cuales realicé la comparación. Como no estaban en orden entre sí, entonces realizo el intercambio para poder ponerlos en orden entre sí. Ok. Tomo entonces el siguiente, lo pongo por acá. Perdón, todavía no he hecho la comparación. Y una vez que yo ya hice ese intercambio, pregunto: ¿es ahora el 5 menor que el 3? Es decir, tomo la siguiente parejita de números y esa parejita de números la comparo entre sí. En este caso, 5 no es menor que 3. Y como 5 no es menor que 3, entonces vuelvo a realizar un intercambio. De tal manera que el arreglo resultante va a quedar aquí como un 3 y aquí como un 5. Así, el 5 se desplazó hacia abajo, el 3 subió. Una vez que yo tengo esto, pues lo que conviene ahora es volver a hacer exactamente lo mismo. Es tomar este y compararlo contra este. Si el 5 no es menor que 2, entonces realizo un intercambio, tal cual es la situación. Así que tomo este y voy a realizar el intercambio entre esos dos números. 5, 3, aquí debería de haber un 2 y aquí debería de haber un 5, de esta manera. Finalmente, yo tomo este 5 y lo comparo contra la última parejita, contra el último numerito, haciendo la última parejita, y pregunto si el 5 es menor que el 1. Como no lo es, entonces procedo a realizar el intercambio y el arreglito entonces quedaría internamente de esta manera. Lo vuelvo a duplicar y ahora aquí va a quedar 5, 4, 3, 2, 1 y 5. De esa manera. Entonces, todo esto constituyó una primera pasada, un primer movimiento, una primera fase de todo el proceso del algoritmo. Y aquí pues todavía no tengo todo arreglado, todavía no tengo todos los números en su lugar, pero yo creo que sí pueden notar que sucedió algo. ¿Qué me dicen? ¿Qué sucedió? Chicuelos, ¿qué sucedió? ¿Nada? Que el número más grande terminó en la parte inferior. Es decir, el 5 viajó hasta su posición correcta. ¿Sí? Que sí, realmente el número viajó de extremo a extremo, pero esto fue por este caso en particular. En este caso, el 5 ya llegó a su lugar y puedo asegurar que tras la primera pasada,
el 5 ya se encuentra en su posición. Oh, no, control Z, no quería yo. ¿Sale? Y debemos hacer lo mismo con todos los números. Claro, ahora, si yo tras una pasada realizo el ordenamiento de un dato, pues evidentemente si tengo n datos, pues parece que necesito muchas más pasadas que simplemente una pasada. Así que lo que vamos a hacer efectivamente es, bueno, pues volvemos a empezar desde el principio y volvemos a repetir el procedimiento. Entonces, ahora, para que todos vayamos tratando de imaginarnos qué es lo que está pasando aquí o cómo va a suceder el asunto, imaginen que este es el arreglo, ¿sale? Este es el elemento 0, el elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Porque finalmente hay que tratar de entender también ese asunto. Entonces, el algoritmo dice, ok, vas a tomar el primer par de elementos, el elemento 0 y el elemento 1 del arreglo, y los vas a comparar. Y vas a preguntar, ¿es el elemento 0 menor que el elemento 1? Si la respuesta es sí, no haces nada. Pero si la respuesta es no, entonces haces un intercambio. Ok, entonces hacemos el intercambio de este Shiba y... bueno, porque evidentemente 4 no es menor que 3, así que vamos a hacer el intercambio y vamos a hacer el intercambio entre esos dos numeritos. Esto queda como 3, este queda como 4 y este está de más, así. Entonces, realizado el intercambio, el 3 queda aquí, el 3 queda en el elemento 0, el 4 queda en el elemento 1, y aquí ya me puedo imaginar que hay una variable que en realidad, si vemos, está apuntando a este índice. Entonces, la variable que estaba apuntando al índice 0, ahora apunta al índice 1, y va a comparar el índice 1 contra el índice 2. Entonces, una vez más, yo pregunto, ¿es el 4, el índice 1, menor que el índice 2? ¿Es el 4 menor que 2? La respuesta es no, no es. Por lo tanto, hay que realizar un intercambio. Entonces, una vez más, tomo el arreglito y hago el intercambio. Entonces, para realizar dicho intercambio, yo lo que hago es que este 2 lo paso allá arriba y el 4 lo paso aquí abajo. Aquí también puedo ver otra cosa que voy a tener que lidiar con el código. Y es el hecho de que al realizar el intercambio, el 4 se queda en la posición del 2 y el 2 se queda en la posición del 4. Y es evidente lo que está pasando aquí. Cuando yo hago una sustitución, estoy borrando un dato y por un instante en el arreglo quedan dos datos iguales y aparentemente perdí uno de ellos. Eso también lo tengo que gestionar en mi arreglo. Ok. Ahora, una vez más, comparo este contra este y pregunto, ¿es el índice 3 menor que el índice 4? No, como es 0, 1, 2. ¿Es el índice 2 menor que el subíndice 3? No, pues fíjate que no. Pues entonces aquí una vez más hay que hacer un intercambio. Entonces tomo el arreglito y una vez más hago un intercambio y este queda así. Lo que les decía hace un momentito. Para hacer aquí el intercambio yo tendría que planchar el índice que apunta al 4, ponerle el 1, que es lo que tengo abajo, y en donde tengo el 1 tengo que poner el 4. En este instante el 4 se perdió. Es algo que estoy haciendo aquí manualmente, dato por dato, y vemos que el 4 se perdió y de algún lugar tengo que guardar y volverlo a poner para recuperarlo y ponerlo aquí. Sale. Finalmente el algoritmo dice que todavía tengo que hacer una última comparación y tengo que preguntar si el 4 es menor que 5. Y resulta que sí, ahora sí el 4 es menor que 5 y por lo tanto aquí ya no hay intercambio y dejo ese numerito en donde está, porque ese número ya llegó a su lugar. Y como ya llegué al último dato del arreglo, entonces yo digo que este señor constituye, bueno, todo este proceso constituyó la segunda pasada. ¿Qué sucedió al cabo de la segunda pasada? Ahora el 4 y el 5 están bien ordenados, ¿correcto? El 5 ya estaba en su lugar. Y ahora el 4, el procedimiento lo arrastró hasta su sitio, de tal manera que cayó y de manera natural quedó en su lugar. Entonces en este momento yo puedo garantizar que hay dos datos en su lugar. El número 5 y el número 4. Los otros aún no han llegado a su lugar. Y yo estoy observando que en la primera pasada quedó 1, en la segunda pasada quedan 2. Cada vez será menor el proceso para acomodarlos. Pues fíjate que no, porque en realidad tengo que examinar todo el arreglo otra vez. Lo voy a mostrar.
Entonces, el método dice, tomas otra vez, vuelves a empezar y preguntas, ¿el 3 con el 2 es el 3 menor que el 2? No, ok. Entonces, como la respuesta es no, tomas este y realizas el intercambio. Vengo para acá y realizo el intercambio de estos dos. Tengo el 3 que se convierte ahora en 2 y el 2 se va a convertir en un 3. Y ahora queda así, 2, 3, 1, 4, 5. Ahora el número al que estoy arrastrando hacia este lugar es el 1. El método dice, ahora comparas el subíndice 1 con el subíndice 2. Y en este momento pregunta si este es menor que este. La respuesta es no y por lo tanto hay un intercambio. Una vez más, tomo el arreglo, realizo el intercambio. Ahí está. Y entonces, a ver, pero no he hecho el intercambio. Aquí queda un 1. Y aquí queda un 3 de esta manera y así queda. Ahora, el método no dice que me pare, dice que tengo que seguir haciendo las comparaciones. Así que ahora comparo el 3 con el 4. ¿El 3 es menor que el 4? No, pues resulta que ahí sí es menor que el 4. Por lo tanto, no hago nada. ¿Es el 4 menor que el 5? Fíjate que sí, el 4 sí es menor que el 5. Ah, pues entonces no hago nada. Y la tercera pasada termina felizmente en este punto. Es evidente que en este caso yo tengo 5 números. ¿Con cuántas pasadas voy a terminar de ordenar mi arreglo? Con 4. ¿Con 4 o con 5? Hagamos la cuarta, ¿no? Y despejemos esa duda viéndolo de manera práctica. Ahora iniciamos la cuarta pasada y pregunto, ¿es el 2 menor que el 3? Y la respuesta es no, no es menor que el 3. Por lo tanto, tomo el dato y una vez más realizo un intercambio. Y entonces esta chiva va a quedar como 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Y continúo haciendo las preguntas. ¿Es el 2 menor que el 3? Fíjate que sí. Ah, pues entonces ahí no hay nada que intercambiar. ¿Es el 3 menor que el 4? Fíjate que sí. Ah, pues no hay nada que intercambiar. ¿Es el 4 menor que el 5? Fíjate que sí. Pues entonces no hay nada que intercambiar. Y esto constituye la cuarta pasada. La pregunta es, ¿necesito hacer la quinta pasada? ¿Necesito hacer una quinta pasada? Fíjense, vamos a tratar de entender qué fue lo que sucedió aquí. En la primera pasada, el 5 quedó ordenado. En la segunda pasada, el 4 quedó ordenado. En la tercera pasada, el 3 quedó ordenado. Y en esta cuarta pasada, el 2 quedó ordenado. Así que yo puedo garantizar que todos estos números ya están en su lugar. ¿Sale? Si yo puedo garantizar que todos estos números estén en su lugar y solo falta un último número, ¿podré garantizar que ese número está colocado en su lugar? La respuesta es sí, porque ya no hay nadie más contra quien intercambiarlo. Así que él, por definición, ya está en su lugar. Ahora, cada uno de los arquitos azules que dibujé, y por eso los dibujé en un color diferente, representa una comparación. Aquí la pregunta es, ¿cuántas comparaciones estoy haciendo en cada pasada? 5 comparaciones, a ver, chéquenlo bien. 4 comparaciones en cada pasada, efectivamente. Si las cuentan todas, van a ver que son 16. ¿Sí ven que son 16? A ver, cuéntenlas. Entonces, si son 16, son 4 pasadas, por lo tanto nos toca de a 4 comparaciones por cada pasada. Y es normal, es correcto, ¿no? Porque como voy comparando por pares, aquí va una comparación, 2 comparaciones, 3 comparaciones, 4 comparaciones. El último número ya no hay contra quién más compararlo porque ya fue comparado contra el número anterior y por lo tanto ya no hago otra comparación. Entonces, si tengo n datos, necesito n menos 1 comparaciones. Yo ya había visto que en cada ordenamiento, acá no los puse de rojito, vamos a ponerlos de rojito, para que todo quede bien. Ya había quedado este y este. En la primera comparación quedó un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos,
Por lo tanto, para ordenar las n-1 datos necesito los n datos necesito n-1 pasadas, donde asumo que el último pues ya queda en su lugar. Y entonces cada n-1 pasadas requiere n-1 comparaciones. Y este es el tema divertido de lo que tenemos que tratar de hacer. Ahora, aquí, ¿cuál fue el algoritmo? Bueno, el algoritmo dijo algo así. Entonces, sería igual si los números estuvieran desordenados. De hecho, estaban desordenados. Este era el peor de los casos. ¿Sí? Si yo los tuviera en un batidillo total, de todos modos, si lo piensas, en la primera pasada, no importa dónde se encuentre el más grande, donde lo pesque, ahí comienza a ejecutar. Y lo voy a expresar de esta manera. Vamos a imaginar que este hubiera sido el estado inicial de todos los datos. No este. ¿Sale? De manera que aquí empezara la primera pasada. Entonces, si este fuera el estado inicial de todos los datos, es más, ponemos un 8 aquí arriba. O un 8 aquí. Este es 3, imaginemos que es un 8. Y que es el estado inicial. ¿Para qué les digo que imaginen si lo podemos hacer? 2, 1, 8, 4 y 5. Si yo tuviera este conjunto de números, la primera pasada compararía 2 con 1, arrastraría el 2. 2 con 8, tomaría el 8 en su lugar. El 8 con el 4 y en ese momento intercambiaría el 8 y luego el 8 con el 5 y el 8 quedaría sumergido en lo más profundo del arreglo. ¿Sale? Entonces, el más grande, no importa dónde esté, lo va a arrastrar. En cuanto lo encuentre, lo comienza a arrastrar hacia el fondo. Y los números más pequeñitos los va dejando en la parte de arriba. El número se llama de la burbuja porque en teoría, luego los computólogos tienen mucha imaginación. Y aquí lo que sucede es que dice así el cuento, y así está en los libros, de verdad que luego las comparaciones son muy divertidas. Dice que los datos más pesados van cayendo como piedras al fondo del estanque y los datos ligeros van emergiendo suaves y ligeros cual burbujas en el mismo. Entonces los datos como el 1 va subiendo lentamente como si fuera una burbujita. Y por eso este método se llama el método de la burbuja. Los números pequeñitos van flotando como burbujitas en el espacio sideral. ¿Dudas? Sí, o sea, yo también digo. Ok, ¿dudas? Bien, ahora vamos a intentar plasmar primero un pseudocódigo y luego ese pseudocódigo me lo voy a llevar al compilador para tratar de realizar el programa que hace esta chamba, ¿sale? Entonces vamos a verlo así de esta manera. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es preguntar, a ver, mi chavo, esto lo vas a hacer para cada pasada. Para cada pasada, donde yo sé que hay un número fijo de pasadas que tengo que realizar, que son n-1. Entonces, a mí me queda claro que tengo n-1 pasadas que realizar. Y para cada pasada, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues entonces comparo el dato. No. Pon un puntero, apuntador a el primer elemento. ¿Sale? Ya que estoy en el primer elemento, lo que tengo que hacer es decir, si el elemento en i es mayor que el elemento en i más 1, si el elemento que está en i, es decir, imaginemos que es el 0, y es mayor que el elemento que está en 1, si el que está en 0 es mayor que el 1, significa que necesito un intercambio y debo de realizar el volteado de estas cosas. Aquí entonces realizo, intercambia i con i más 1, ¿sale? De lo contrario no hagas nada, y esto significa que sí no tiene parte falsa, solamente tiene parte verdadera. No voy a hacer nada en el caso de que esto sea cierto. Entonces,
Una vez que yo hago esto, lo que tengo que hacer es repetir esta comparación durante n cantidad de veces. ¿Cuántas veces? Pues mientras el apuntador no llegue al último. Al último o hasta que llegue al penúltimo. También podría ponerlo así, sería todavía más preciso. Hasta que llegue, mientras el apuntador no llegue al no alcance al penúltimo elemento. Así. Entonces, mientras no alcance al penúltimo elemento, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a estar realizando las comparaciones. Una vez que yo realice las comparaciones, incremento, apunto al siguiente y hago un fin del mientras. Y cuando yo termine todo este asunto, pues yo ya habré terminado felizmente todo mi proceso. Un par de espacios para que se alcance a ver la sangría. Y mi pseudocódigo está listo. ¿Alguna duda con qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Cada una de las pasadas lo que tienen que hacer es poner un apuntador al primer índice para poder empezar desde el principio. Luego, mientras ese apuntador, ese que está apuntando a voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí, no llegue al penúltimo, siempre tengo que llegar al penúltimo elemento, entonces voy a realizar la comparación. Y si este es mayor que este, realizo el intercambio entre este y este. De lo contrario no hago nada y simplemente me muevo al que sigue y continúo trabajando. Pues con esfuerzo y devoción, claro está. ¿Dudas sobre qué quiero hacer? No cómo lo voy a hacer, sobre qué quiero hacer. Tomo entonces mi pseudocódigo, que yo con mucho esfuerzo realicé, porque con esto sé qué es lo que quiero hacer, y me lo llevo entonces a mi código, que es donde va a realizarse la magia. Ahí está. Y luego esta cosa le digo que la comente, y yo lo único que tengo que hacer ahora es ir ejecutando todas y cada una de estas cosas. Ahora, evidentemente, pues aquí está pasando dos cosas. No puse la entrada, no puse la salida, la obvié ahorita porque para empezar ni espacio tenía. Así que vamos declarando las cosas que yo necesito. Como el ejemplo lo hice con enteros, voy a declarar un arreglo de enteros. Y le vamos a poner un valor. Y como esta vez ya aprendí, le vamos a poner aquí un gatito define num elementos. Y vamos a decir que para hacerlo pequeñito lo vamos a hacer de 5 elementos. Ahí está. Entonces aquí voy a poner que voy a declarar este arreglo con esta cantidad de elementos, de esta manera. Ok, ahora, ¿qué otras variables necesitaré? Según lo que se ve aquí, ¿qué otras variables necesito? Un contador, correcto. Al menos un contador. Uno solo, ¿de qué va a contar ese contador? El número de pasadas, correcto. Entonces, el primero es el número de pasadas. Una variable para guardar el más alto, no necesito eso. Lo único que necesito es una variable que me vaya diciendo en dónde voy. El que yo llamé el apuntador. Ahí está, ¿sale? ¿Necesitaré algo más? Pues creo que no, chavos. Entonces, bueno, el número de elementos, pero ya lo tengo ahí. Y ese número de elementos es lo que ya llamé n. Por lo tanto, creo que ya puedo empezar. Ah, no, obviamente necesito realizar la lectura de los datos. Lectura. Ahí está. ¿Cómo quedamos que se lee un arreglo de datos? Bueno, lo tengo que realizar a través de un for desde que el apuntador, porque así le llamé ahora, empieza en 0, mientras el apuntador sea menor que el número de elementos, vas a tomar tu apuntador
y lo vas a incrementar en cada una de las pasadas, así, ¿vale? Ok, entonces llave, llave, perfecto. La lectura va a ser a través de un simple printf, ahí está, y luego acá le ponemos dato iésimo, dos puntos, y aquí pedimos, mostramos el valor del apuntador, pero le sumo 1 porque lo estoy empezando en 0 y los mortales no cuentan desde 0. Y luego aquí voy a decir scan el dato en cuestión. ¿Y qué dato voy a leer? Quiero ir leyendo todos, correcto. Tengo que leer el elemento arreglo, el que esté indicado por el apuntador. ¿Sale? Así. Apuntador empieza originalmente en 0, por lo tanto leo el valor 0, el elemento 0, se incrementa, ahora el elemento 1 se incrementa, el elemento 2 se incrementa, el elemento 3, y así me la llevo hasta que llegue al número de elementos. Entonces te va a pedir que pongas el dato 4 veces, sí, no, lo va a pedir 5 veces, me va a pedir 5 veces, ¿sale? Porque aquí tengo 5 elementos, bien. Entonces, una vez que ya tengo los datos, ahora sí puedo comenzar el algoritmo que me planteé. Y dice, para cada pasada. Esto significa que desde que pasada, que se llamó inum pasada, empieza en 0, y mientras la inum pasada sea menor que num elementos menos 1, tengo que ir incrementando en cada vuelta el número de pasada. Y con esto, pues evidentemente me ahorré un montón de cosas, porque aquí de entrada, pues este pon apuntador al primer elemento ya lo hice implícitamente dentro del for. Entonces aquí pongo llave y la llave cierra acá. Ok, siguiente. Mientras el apuntador no alcance al penúltimo, significa esto que ¿qué? ¿Cómo lo voy a hacer ahí? Ah, es que ya me acordé. Cierto, cierto. Ese no lo tenía que haber volado. Bueno, no importa, lo voy a poner acá. Dice que el apuntador lo debo poner en el primero. Eso es lo que decía mi código, la línea que me borré. Y luego, y mientras el apuntador no alcance el penúltimo, ¿cómo le digo que no alcance el penúltimo? Con un -1, claro. Y mientras el apuntador no llegue a esto, y aquí deberá ser un menor o igual. ¿Cómo ven? Menor o menor o igual. Menor, ok. Entonces aquí dice que haga yo la pregunta. Si el menor en i es mayor que el elemento en i, entonces tengo que preguntar sí. Aquí cuando hablo de elemento, pues lo que estoy hablando es del elemento que se encuentra en el arreglo en la posición i. Y está siendo declarada aquí con la variable apuntador. Y si es mayor que el arreglo apuntador más 1, entonces tengo que realizar el intercambio. Ahí está. ¿Por qué el -1? Porque aquí dice que tengo que llegar al último, ¿no? Digo, al penúltimo. Entonces, ¿dónde era? Acá. Entonces, este va a empezar en 0. Y yo tengo que llegar, si tengo 5 elementos, mi último subíndice es el 4. Y si el último subíndice es el 4, entonces debo llegar al 3 como máximo. A ver, déjenme pensar. Y entonces sería 0 se incrementa, vale 1. 1 se incrementa, vale 2. 2 se incrementa, vale 3. 3 es menor
que como apuntador -1, tienen toda la razón. ¿Sí, no? 5 menos 1, aquí va a ser 4, y mientras el apuntador sea menor que 4, y la única manera de que sea menor que 4 es que el apuntador sea menor que 3. Ahora sí. Y esto me hace pensar que este de aquí arriba está mal, porque número de elementos ya viene. Va a suceder exactamente lo mismo. Esto va a empezar en 0, y entonces el número que voy a estar intentando llegar es al 4. Pero esto, cuando llegue a 3 todavía lo cumple, pero cuando sea el 4, que es el número de pasadas que yo necesito, va a salirse. Se me hace que eso está mal. Vamos a ver. Y luego aquí el intercambio. Ok, déjenme regresarme al pizarrón y decir lo siguiente. Yo voy a tener una variable. Digamos la variable X. Y tengo otra celda en donde voy a tener la variable Y. Si yo muy inteligentemente digo, pues como es intercambio, nada más digo que Y es igual con, que X es igual con Y, entonces este valor viene y plancha el valor que tenga X. Pero en ese momento, como lo vimos allá en el ejercicio, yo voy a tener que la variable va a tener a Y, porque el valor de Y va a planchar el valor de X, y el valor de X se va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer previo a intentar hacer esta asignación? Me dicen, necesitas una variable auxiliar. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo voy a tener aquí otra variable, ¿sale? Antes de intentar hacer esta operación, yo voy a decir, el valor que tiene esta variable lo vas a mandar a esta variable auxiliar. Entonces ese valor de X se va a copiar aquí, ¿sale? Este es el primer paso. Como segundo paso, tomo esta Y y la plancho en esta dirección. Este va a ser el paso número 2. Como resultado, aquí ya no voy a tener a la X, sino que voy a tener a la Y. De esta forma. Pero el valor de X yo ya lo guardé en esta variable auxiliar. Así que finalmente lo único que tengo que hacer es que el valor en la auxiliar lo mando a la variable Y. De esa manera, esta Y desaparece y se le asigna el valor de X. Y voilà, ya pude hacer el intercambio. ¿Sale? ¿Dudas sobre esto? Una vez más, tengo el valor lo paso a una variable auxiliar, el valor en la segunda variable lo paso a la variable que ya respaldé, y luego el valor respaldado lo copio a la variable 2. ¿Sí? Bueno, el que cayó otorga. Entonces, el asunto va a quedar así. Necesito una variable auxiliar. Como el dato es de tipo entero, entonces aquí voy a poner mi variable auxiliar. Y mi variable auxiliar la voy a gestionar tal como dije que lo iba yo a hacer. A la variable auxiliar le enchufo lo que tenga el primer valor. Ahí está. Luego, la variable de aquí la almaceno en esa celda. Punto y coma. Y finalmente, en esta celda voy a poner lo que tiene la variable auxiliar. Así que tomo esa celda y le pongo lo que tenga la variable auxiliar. Punto y coma. De esta forma. ¿Estamos? Aquí este apunto al siguiente, pues ya lo hice con este apuntador más, por lo tanto este ya no procede. Y entonces mi programa quedó así. Para cada pasada voy a ir guiando el punterito. Este es el que va moviéndose 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta que llegue al penúltimo. Va a ir haciendo la comparación. Cuando detecte que este es mayor que este, realiza el intercambio. Si no detecta nada, no hace nada y simplemente se incrementa y pasa al siguiente. Y va realizando la comparación de todos los datos. Para terminar, pues
sería bastante deseable mostrar los datos en la pantalla. Entonces, desde que vale 0 y mientras sea menor que el número de elementos, lo que vas a hacer es que vas a decir que el dato es igual a porcientitos y es más. Solamente muestro el dato separado por un tabulador y luego acá mero solicitamos la impresión del arreglo de esta forma. Ahí está. Y si todo sale bien, esto debería de estar jalando sin mayor problemas. Dudas. Ahorita lo ejecuto, por supuesto. Dudas. Dime. En el auxiliar en sí sirve para evitar que es que ahí no está bien. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer eso, todo ese show, yo hiciera esto? Imagínate que no existe el auxiliar, ¿sale? Y yo pongo nada más esto. Esta es la única línea que se me ocurriría poner. Este lo pongo aquí y luego hago lo contrario, ¿no? Si yo intentara con estas dos líneas hacer el intercambio, ¿qué estaría pasando? Ay, bueno, obviamente aquí es un igual. Imagínate que no existen estas tres líneas de aquí abajo, solamente existen estas dos. ¿Sí se realizaría el intercambio? Las 12, no. Exactamente, las 12 quedan con el mismo valor, ¿verdad? Si este tuviera un 3 y este tuviera un 5, el 3 se cambiaría donde está el 5. Pero luego al intentar tomar este valor y asignárselo a la otra variable, pues ya no tendría el valor original porque se planchó aquí. Y entonces el valor de esta, que ya también está aquí, se volvería a replanchar acá y pues al final me quedaría con dos variables que tienen exactamente el mismo valor. A eso me refiero con que yo pierdo uno de los valores al realizar esta asignación. Esta asignación es esta asignación. Entonces, antes de perder el valor de esta variable, lo estoy guardando en esta auxiliar. Primero lo guardo, pierdo el valor y luego el valor que guardé en auxiliar lo plancho en la variable origen. ¿Sí? ¿Queda más claro por qué tengo la necesidad de ese auxiliar? Correcto, esa es su función. Ok, gracias, profe. Vale. ¿Dudas? Bueno, ahora vamos a ver si esta chiva jala como esperamos que jale. ¿Ok? Aquí es donde vamos a poner los datos aleatorios. Voy a ponerlos como en el ejemplo. 5, 4, 3, 2, 1, para empezar. Y los datos ordenados son 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, al menos en apariencia está jalando. Voy a hacerlo con datos completamente desordenados. Digamos, lo que vaya agarrando el dedito. Ah, sí, me equivoqué porque es un entero y le puse un punto. Ok. 5, 4, 12, menos 9 y 0. Ahí está. Y dice que están ordenados como menos 9, 0, 4, 5 y 12. Y me parece que ese es el orden correcto. No perdió ninguno y todo parece estar funcionando correctamente. Bien. Hasta aquí todo parece estar funcionando bien. Me voy a permitir hacer acá una pequeña modificación al código solo para que al final de cada pasada me presente cómo va realizando aquí. Control V. Y le voy a decir que al final de cada pasada me presente el arreglo. ¿Vale? Entonces aquí le voy a poner printf. Y le voy a poner pasada
porcientitos y aquí que me muestre en qué pasada va. Y creo que se llama pasada, y num pasada, y num pasada, y num pasada, ¿sale? Y entonces la inum pasada dice que va a hacer esto, y cuando termine le voy a poner un print con un salto de línea. Así. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, pues que me va a ir me va a ir mostrando todos los datos. Pero no puedo usar apuntador. Entonces tengo que usar apuntador 2, porque si no voy a perder el valor del apuntador y va a suceder una verdadera desgracia. Apuntador 2 para que me muestre todos, y pues, para no irme hasta allá lo voy a declarar aquí mismo, integer, y le pongo el punto y coma que me falta aquí. Sale. Entonces me va a pintar pasada y décima. Es más, nos vamos a comportar como si fuéramos mortales. Que me diga pasada 1, pasada 2, pasada 3, pasada 4. Me va a pintar todos los elementos del arreglo y luego va a dar un salto de línea para que todos se vean chipocludos. Entonces le voy a dar aquí el play. Y vamos a ver. 5, 4, 3, 2, 1. Y vemos, necesitamos un espacio. Pero bueno, ustedes lo entienden. En la pasada 1 quedó, después de la pasada, 4, 3, 2, 1, 5. Al cabo de la segunda pasada quedaron como 3, 2, 1, 4, 5. Al cabo de la tercera pasada quedaron como 3, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Y como podemos observar, funcionó exactamente como nosotros esperábamos. Voy a ponerle aquí 2 puntos y un espacio para que se vea mejor. Lo vuelvo a ejecutar, esta vez con un conjunto de números 100% aleatorios. Digamos 10, 100, menos 5, 4 y 12. No sé, ahí está. Y entonces aquí me dice, después de la primera pasada, el 100 que se encontraba en esta posición, lo arrastró y lo dejó en su lugar. Pues aquí casi ya los dejó bien, miren. Pero pues él no sabe, así que toma la segunda pasada, deja el 12 en su lugar, toma la tercera pasada, deja el 10 en su lugar, toma la última pasada, deja el cuarto en su lugar, y toma la quinta pasada y deja esto en su lugar. Y en realidad nosotros podemos como humanos saber que desde la segunda pasada ya había acabado, pero el método en la segunda pasada no puede garantizar que esto ya quedó ordenado. Así que está forzado a realizar todas las pasadas con todos sus intercambios para garantizar que los datos efectivamente hayan quedado como deban quedar. ¿Dudas? Sí, por supuesto. Ahora, una vez que he hecho esto, sí les paso en un momentito el código. Voy ahora a poner aquí un letrerito que diga, bueno, cada vez que entre, aquí va a decir, voy a cambiar totalmente la apariencia. Antes de empezar, que diga que está trabajando en esta pasada. Así. Y luego acá va a decir que hubo un intercambio. Y cuando haya un intercambio, que me diga qué datos se está intercambiando. Porcientitos y porcientitos y. Y una vez que haga el intercambio, aquí me va a decir cuánto valía el apuntador. Y ahora voy a hacer que cuando haya un intercambio, también esto
me pinte el arreglo completito cada vez que haga un intercambio. ¿Vale? Así que pinto intercambio y luego aquí doy un salto de línea y luego le pongo 2 puntos y ahí me va a mostrar el intercambio. Sale, voy a ejecutarlo una vez más. Y voy a decir 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pum! Y me aventó toda esa información. Y dice, mira, en la pasada 1 realicé el intercambio del 0 con el 1. Y entonces quedó, el original era 5, 4, 3, 2, 1. Después del intercambio quedó 4, 5, 3, 2, 1. Luego intercambio el 1 con el 2 y entonces quedó 5. Aquí vemos el intercambio del 3 con el 5 y ya quedaron así. Luego intercambió el 2 con el 3 y entonces después del intercambio quedaron estos dos cruzados. Y luego hubo otro intercambio del 3 con el 4 y entonces estos dos quedaron cruzados. Al final del método, esto es lo que corresponde al resultado final después de esos intercambios y quedan así. En la segunda pasada se intercambió el 0 el 1, el 1 el 2, el 2 el 3 y al final queda esto. En la tercera pasada intercambia el 0, 1, 1, 2. No intercambió ningún otro y vemos que así fue quedando. Y por último, en la última pasada solamente hubo un intercambio del elemento 0 con el elemento 1, que quedaban 2, 1. Aquí realiza el intercambio estos dos y el procedimiento termina mostrándonos todos y cada uno de los elementos y cada uno de los movimientos que realizó el método. Y de esta manera, por ejemplo, si yo no dispongo de un compilador muy amable como que me permite ver qué es lo que hay en todos los datos, con este truco pues yo lo que estoy haciendo es que voy aventando en pantalla todos los resultados intermedios y yo puedo ir analizando, se movió de esta manera, el resultado fue y ya veo que si yo comparo esto contra mi prueba de escritorio, esto le llamo una prueba de escritorio porque no lo ejecuté, lo hice en papel. Y esta prueba tengo que hacerla antes de hacer cualquier programa. Tengo que sentarme y hacer el procedimiento a mano. Si no lo sé hacer a mano, valió. El CYP04 tienen ustedes que hacer una hoja y ahí hacer todos los cálculos y luego compararlo contra los que le va a entregar la computadora. Entonces, aquí yo, todas estas, cada una de estas arreglitos, tal como lo dejé aquí, lo tengo que ver reflejado acá. Sin lugar a dudas. Si no lo ejecuto paso a paso, esta es una opción. Por ejemplo, cuando trabajo en Unix, cuando trabajo en el lenguaje de tal manera que esté en un backend, yo tengo una página web, ahí le pique el usuario y luego se va a la parte de atrás en el backend y allá suceden cosas, pero no puedo depurarlo o no es tan fácil depurarlo como aquí. Este es el truco, esta información que yo expuse aquí de pasadas y todo eso, normalmente va a parar a un archivo que le llamo un archivo de bitácora en donde yo almaceno toda esta información y después me sirve a mí para ir analizando por dónde pasó el elemento, por dónde pasó el programa y saber si falló en alguna parte. ¿Ok? Les facilito el código. Hay un caso muy triste en este método y es el siguiente. Vamos a imaginar que yo tengo inicialmente los datos 2, 1, 3, 4. Oh, chihuahua. Y 100. Es decir, los datos estaban prácticamente ordenados desde el inicio y solo tenía un dato que estaba erróneo. Entonces realiza el primer intercambio y el método nos deja los datos así: 1, 2, 3, 45, 100, 1, 2, 3, 45, 100, 1, 2, 3, 45, 100, 1, 2, 3, 45, 100, 1, 2, 3, 45, 100. Este asunto se pone todavía peor. Si en vez de tener 5 datos, yo tuviera, no sé, 20. Uy, no me van a caber los 20. No importa. Eh, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ya me equivoqué. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Sí está difícil de ver así, pero lo intentaremos. Después de la primera pasada, el número 67 llegó a su lugar. Y aquí arriba quedaron, oh sorpresa, también ya intercambiados desde el principio. Y quedó 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y el 67 al final. O sea que en realidad, aunque tenía yo dos datos fuera de lugar, que eran este 2, 1 y este 67 que estaba aquí a la mitad, como el arreglo estaba prácticamente ordenado, desde la primera pasada el método ya los arregló. O sea, no cambian absolutamente nada si hay decimales, porque la chamba la estoy haciendo con operadores de comparación. Y ellos se van a encargar de los decimales. Entonces, aquí el tema está en que desde la primera pasada ya realizó los intercambios necesarios para que el arreglo quede ya correctamente ordenado. De tal manera que para las siguientes pasadas, los datos ya no cambian de posición. Siguen estando bien ordenaditos. Y yo realicé 19 intercambios en donde prácticamente no hizo nada más que estar comparando los números que ya había comparado previamente y que ya estaban ordenados. Eso, como muy bien comentaron hace un momentito, pues es un problema, ¿no? ¿Cómo le podríamos hacer para hacer más eficiente este algoritmo y que nos permitiera no hacer chamba de más? ¿Alguna sugerencia? Con otro if, pero ¿qué pregunto? Voy a plantear el caso acá en el pizarrón y entonces ustedes me sugieren qué hacemos. El caso es el siguiente. Yo tengo el arreglo de la siguiente forma. Tengo un 2, 1, 3, 4 y 5. Están prácticamente ordenados, pero no están 100% ordenados. Entonces el método arranca y me dice, ok, tengo que realizar la comparación y comparo este contra este. Determino que hay un intercambio y como hay un intercambio, entonces procedo a realizar. Determino que están chuecos y por lo tanto determino que hay un intercambio y por lo tanto aquí este queda con el valor de, espérame, de 1 y el otro queda con el valor del 2, así. Bien. Y luego continúa con sus intercambios. Digo, sí, con sus comparaciones. Compara este contra este, no hay intercambio. Este contra este, no hay intercambio. Este contra este, no hay intercambio. Terminó. De hecho, aquí voy a poner una indicación en rojo diciendo que aquí hubo un intercambio. Este pasó para acá y este pasó para acá. Vientos. En la siguiente pasada, pues está obligado a hacer todas las comparaciones otra vez y compara el 1 con el 2, no hay intercambio, 2 con el 3, no hay intercambio, 3 con el 4, no hay intercambio y 4 con el 5, no hay intercambio. Luego ya va 2 pasadas, así que tiene que ser la tercera pasada. Compara ese con ese, ese con ese, ese con ese, ese con ese y no hay ningún intercambio. Y luego, como no ha terminado con todas sus pasadas, tiene que volver a hacer otra pasada y compara este con este, este con este, este con este y este con este. El asunto es todavía peor si el arreglo ya estaba ordenado desde el principio, pero bueno, quisiera mostrarles esto para poner mi punto en blanco y negro. ¿Qué sucede o qué cosa puedo detectar para decir, ¿sabes qué? Ya no le sigas, ya están ordenados? ¿Qué condición se cumple cuando los datos ya están ordenados? Correcto. Cuando yo hago una pasada y en la pasada no hay intercambios, yo llego a una conclusión clara y contundente. ¿Sabes qué? Los datos ya están ordenados, no hay necesidad de hacer otra pasada. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a manejar una variable que voy a llamar una variable bandera. Una banderita así como estas que usaban los marineros. Un banderín, pues. Y que puede tener dos valores. Valor encendido
o la tengo apagada y es valor apagado, ¿sale? Entonces, si al iniciar el método voy a encender esta banderita y voy a decir, ¿sabes qué? Esta banderita me va a decir, yo soy pesimista y digo que, más bien soy optimista y digo, ¿sabes qué? No va a haber intercambios, estoy convencido de que aquí todo va a funcionar a todas margaritas. La banderita va a quedarse arriba mientras no haya intercambios. Si encuentra un intercambio, la banderita se va a apagar y me va a decir, oye, pues ¿qué crees? Acaba de suceder un intercambio, bajo mi banderita y por lo tanto ahí la voy a dejar hasta que termine toda la pasada. Cuando yo termine de realizar la pasada, voy a examinar esta bandera y le voy a preguntar, ¿estás encendida o estás apagada? Si estás apagada significa que hubo un intercambio. Y si hubo un intercambio, entonces significa que tengo que hacer otra pasada para garantizar que los datos ya estén en orden. Pero si yo después de realizar una pasada encuentro con que no hubo intercambios y la banderita se queda arriba, entonces al no haber intercambios significa que yo ya detecté que todos los datos se encuentran ordenados y en ese momento rompo la ejecución y ya no ejecuto todo lo demás. ¿Cuántas pasadas como mínimo tiene que hacer? Si los datos estuvieran todos ya ordenados previamente, tiene que hacer al menos una pasada. Si estuvieran bien ordenaditos, si yo parto de este arreglo como arreglo inicial, compararía este con este, este con este, este con este, este con este, no habría intercambios y entonces al menos necesito realizar una pasada para poder determinar que no hay intercambios y que los datos ya están en orden. Así que eso es lo que voy a hacer y esa va a ser mi estrategia. Exactamente. Entonces declaremos acá lo que necesito. Eliminé todos los mensajitos de todas las banderitas porque hacían demasiado ruido y ya dejé el código lo más pelón que pude. Aquí entonces voy a poner integer bandera. Y esta bandera la voy a poner con el valor de... Bueno, pero no le voy a poner un nombre más decente a mi bandera. Por ejemplo, no hay intercambio. Quedó muy largo, pero no me importa. Y le voy a poner el valor de verdadero. Obviamente, me lo marca como que pues, no sé de qué hables con verdadero. Pero aquí voy a declarar un gatito de find. Y voy a declarar la macro verdadero con el valor de 1. Y luego, obviamente, pues tendré que definir una que se llame falso. Falso. Y que tenga el valor de 0. Entonces, cuando arranco... pero esto está muy bien, pero no debería de hacerlo aquí. Lo voy a dejar ahí, pero no lo voy a hacer ahí. Porque eso lo tengo que hacer al inicio de cada pasada. Entonces aquí... arranco mi pasada y de entrada le digo a la banderita, ¿sabes qué? Enciende la bandera y voy a ser optimista y voy a decir que no hay intercambio. ¿Cuándo esta bandera debe cambiar? En el momento en que detecte este intercambio. Y si hay este intercambio, entonces yo debo decir, ¿sabes qué? Nel, ya no puede ser verdadero porque ya hubo un intercambio y por lo tanto aquí le voy a poner el valor de falso. ¿Ya? Aquí la enciendo, aquí la apago, falso. ¿Sale? Aquí la enciendo, aquí la apago y entonces una vez que la apagué voy a regresarme y voy a preguntar por el valor de esta banderita. Bueno, esto significa que tengo que incluir esta banderita con esta condición. Aquí dice, vas a realizarlo mientras el apuntador sea menor que el número de elementos menos 1. Mientras no hayas cumplido con todas tus pasadas. Y la bandera, no hay intercambio, sea verdadera. La voy a tener que cambiar porque si no se vuelve confuso. Yo lo entiendo, pero ustedes no. Lo voy a cambiar tantito, ¿sale? Voy a empezar con la bandera apagada. Y le voy a cambiar el nombre para no hacer una doble negación. Porque eso es lo que está pasando ahorita. Voy a ponerle que la bandera se va a llamar hay intercambio.
al inicio de cada pasada voy a decir, ¿sabes qué? Es falso que haya un intercambio, pues al final es el mismo significado. Y aquí, mientras... Así. Vamos a ver qué es lo que va a decir aquí. Va a iniciar diciendo, ¿hay intercambio? Bueno, es falso. Yo asumo que no ha habido un intercambio y por lo tanto estoy diciendo, pues, no hay intercambios. Y por eso digo que es falso esto de que ya hubo un intercambio. Luego aquí va a ser la misma condición de siempre y aquí va a preguntar, ¿cuánto vale hay intercambio? No, pues hay intercambio vale... Oh, se trabó esta máquina. Eso no es buena señal, chicos. Entonces aquí pregunto, oye, vas a hacerlo mientras la bandera intercambio esté en falso. Bueno, y si se vuelve verdadero... Oh my. A ver, ¿cómo dices? Sí, pero el break no es válido porque rompe el esquema. Tu código es correcto y funciona. Pero el tema está en que si yo hago eso, rompo con el esquema del programa propio. Tu programa tiene una entrada y dos salidas. Tiene una salida aquí abajo al terminar el for y tiene una salida a la mitad en este break. Entonces, este código, aunque es funcional, tiene el problema de que tiene dos salidas. Y yo lo que quiero es que tenga una sola salida, que el for termine naturalmente para que termine naturalmente todo el ciclo. Sí, el problema está en que no es este el lugar donde debo hacer el intercambio porque estoy preguntándolo por la pasada, no por cada iteración. Adiós. Ahora sí. Vamos a ver. Arranco el método. Inmediatamente después de haber leído todo, levanto mi bandera y digo, ¿hay intercambio? Y yo digo, verdadero. Verdadero porque necesito entrar la primera vez. ¿Sale? Entonces, hago la misma pregunta que hace rato y pregunto, ¿hubo un intercambio? Pues aquí dice que sí. No hubo intercambio, pero voy a entrar la primera vez. Y la primera vez marca un verdadero. En cuanto entro, apago la bandera. Ya, la apagué. Está falso y digo, no hay intercambios en este momento. Entro al for y comienza a chambear. En el momento en que encuentre un intercambio, la banderita la prende y la sube. Llega aquí al for y pregunta todo lo que tenga que preguntar sobre el límite y pregunta ¿cuánto vale la bandera? Si hubo un intercambio, la bandera va a valer verdadero y por lo tanto vuelve a entrar. Baja la bandera para esta nueva pasada, hace todo su show. Si hay un intercambio, la bandera la vuelve a encender y entonces se prende la bandera. Termina de hacer toda la pasada y pregunta, oye, ¿sigue habiendo intercambios? ¿Sí hubo intercambios? No, pues fíjate que sí. Ah, pues vuélvete a meter. Apaga la bandera. Vamos a imaginar que en esta ocasión en que apagué la bandera, hago todo mi show, realizo todas las comparaciones y jamás entra a este if. Si jamás entra a este if, la bandera permanece con el valor de falso. Se regresa y en el momento en que se regresa va a preguntar, oye, ¿ya llegué al límite? Vamos a imaginar que no. Sí, pero ya no hubo intercambios porque esta bandera es falso. Falso y cualquier cosa es falso y en ese momento el chunche termina, se sale completamente y entonces procede a realizar la ejecución. ¿Sale? Aquí para ir mostrándoles cómo cambia la bandera, vamos a meter un código.
aquí que nos diga cuánto vale la bandera. La bandera se llama, hay intercambio, y la voy a encerrar entre corchetes para que yo sepa que ese valor corresponde a la bandera. Y luego 2 puntos y luego ya que me pinte todos los valores. Ok, le voy a dar play, play. Y listo. Los datos eran 2, 1, 3, 4, 5. Ah, lo dejé grandote. No. Déjenme regresarle a 5. Dos, 1, 3, 4, 5. Y aquí lo vemos. Entró en la primera pasada y el valor de la bandera fue, ¿qué crees? Que hubo un intercambio. Y entonces me dejó los datos así, ya estaban ordenados. Volvió a entrar a una segunda vez y en la segunda vez detectó que, oh sorpresa, la bandera ya no detectó intercambios. La bandera se quedó apagada. El resultado del arreglo fue así y por lo tanto en ese momento el método termina. ¿Sale? Vamos a ejecutarlo una segunda vez con el peor de los casos para asegurarnos que sigue funcionando. 5, 4, 3, 2, 1. Y en este caso dice, tras la primera pasada hubo intercambios, en la siguiente pasada hubo intercambios, en la tercera pasada hubo intercambios, en la nueva pasada hubo intercambios. Siempre hubo intercambios, pero cuando yo llegué en este punto, pues entonces descubrí, sin lugar a dudas, permítanme. Descubrí sin lugar a dudas que ya había llegado a la última pasada porque el contador de pasadas ya cumplió su condición y por lo tanto el for se salió y el método terminó felizmente. ¿Sale? Voy a hacer el último caso, que sería el caso cuando los datos ya están previamente ordenados. ¿Qué hubo tú? Y sería 1, 2, 3, 4 y 5. Los datos ya están previamente ordenados, realiza todas sus comparaciones y encuentra que al finalizar la primera pasada jamás hubo un intercambio y ya no intenta una segunda pasada. Y de esta manera podemos observar que mi banderita está funcionando. ¿Dudas? Dijimos entonces, un ciclo puede ser controlado por 3 formas diferentes. Una es por contador. Este ciclo quedó controlado por el contador. Por condición, cuando se cumple alguna condición, como por ejemplo cuando estamos leyendo una variable inválida y entonces mientras la variable sea menor que 5, continúa ejecutando el ciclo. O por bandera. Esta es una bandera que funciona realmente como bandera, en la cual yo estoy condicionando la ejecución del ciclo al valor que tenga esta bandera. Mientras la bandera permanezca como verdadera o como falsa, vas a continuar haciendo esto. Y independientemente de que pueda haber otros elementos dentro del ciclo, esta banderita determina que en el momento en que cambie su valor, en ese momento rompe la ejecución y se sale. Y tiene la ventaja de que al esta bandera funciona como el indicativo claro de que tiene la ventaja de indicarme a mí como programador que esta condición controla el número de veces que se ejecuta el proceso. ¿Cuál era el problema con el código que nos mostró Leo? El problema con el código que nos mostró Leo es que el for dice que se va a ejecutar mientras g sea menor que data menos 1. ¿Y esto qué es lo que significa? Que si yo soy un programador que no conozco cómo él implementó su código, para mí siempre va a ejecutarse data menos 1 veces, porque es un for determinístico. Y por lo tanto, yo siempre voy a usar el for cuando yo sé cuántas veces se va a ejecutar. ¿Sale? Su escape se ejecuta a través de la bandera y para realmente comprender esa bandera yo necesito entender qué valor le puso aquí arriba, qué valor le puso en medio y cuándo se cumple que sucede esto que está aquí. No me es
particularmente claro bajo qué condiciones se sale. ¿Sale? Porque ya quedó en un lugar distinta el control de la ejecución del for. Lo correcto, dice ay, se me fue el nombre. Una frase, una conseja de programación es que todo lo que debe ir junto, debe ir junto. Si la variable controla el número de veces que se ejecuta el ciclo, la variable tiene que estar dentro de la especificación del control del ciclo. Mi código quedó una sola entrada por arriba y una sola entrada por abajo y no hay salidas en medio del código. De esa manera la bandera me ayuda a tener una estructura que sí cumple con el teorema del programa propio de una entrada por arriba, lectura de arriba hacia abajo con salida hacia abajo. ¿Dudas? Bien, este segundo método sigue siendo el método de la burbuja, pero tiene un nombre específico, que es método de la burbuja mejorada. ¿Sale? Les facilito el código tal como lo dejamos. Y bien. Siguiente ejercicio para terminar la sesión de hoy. Ahora vamos a hacer un programita en donde yo le voy a dar dos cadenas. La cadena A, la cadena B. Y una vez que tenga yo las dos cadenas, lo que deseo es encadenarlas en una operación llamada concatenación. Concatenación es agarrar dos cadenas, pegotearlas y formar una sola con ellas. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Cuando yo entré éramos 50. Terminamos 10. Titulados somos 3. Bien, entonces lo que quiero es leer dos cadenas diferentes y estas dos cadenas diferentes las vamos a concatenar y vamos a hacer la siguiente declaración. Char, primero la cadena 1, lo vamos a declarar con suficiente espacio, digamos unos 50 caracteres. Y luego otra igualita, pero que sea la cadena 2. Ahí está. Entonces voy a proceder a leer cadena 1 y luego cadena 2. Ya no suceden esos niveles tan altos de deserción, porque pues ustedes tienen mucho más recursos en muchos sentidos. De entrada ya tienen una computadora ahorita en casa con la que pueden trabajar. Nosotros no teníamos eso, estábamos atenidos a las computadoras que costaban $1.000.000 para poder aprender algo. Ustedes no tienen eso. Entonces los índices de aprobación son mucho mayores. Ahora entran 70 y logran titularse alrededor de unas 15 personas. Bien. printf egresa más de la mitad de la generación. El tema está en que todos los que egresan no siempre regresan a titularse. Pero esa es otra historia. Printf cadena 1, dos puntos, y procedemos a leer la cadenita. Scanf, esta vez es una cadena por cientitos S, y entonces pues normalmente no regresan a titularse por dos situaciones muy particulares, creo yo. Sin el ampersand y luego diciendo cuántas como máximo. Ahí está. Y luego otra, este es un punto y coma. Por una parte está la gente que se sale a chambear y pues por desgracia el trabajo es muy absorbente. Entonces en este tema de lo demandante que es el trabajo, tienes una hora de entrada en sistemas, pero luego muchas empresas no tienen muy buenos procedimientos de calidad y entonces la gente sale muy tarde siempre. Y lo que sucede en esos casos es que la gente no tiene el tiempo suficiente como para regresar y poderse titular. Y conste que ahora hay muchas opciones para poderse titular. Cuando yo era joven y bello solamente había una. Ustedes ya tienen N cantidad de opciones. Casi porque respiren ya les dan el título. Nos digo que iba a dar chorrillo, estábamos scanf sin el ampersand. Sí, menos en cadenas. Y entonces como están muy
muy saturados, no les da tiempo de regresar y no tienen el tiempo para hacer sus trámites para cualquiera de las modalidades. Y aquellos que regresan y que empiezan el trámite, muchas veces lo que sucede es de que la vida los jala. ¿Por qué? Porque se titulan cuando tienen que 25 años, en ese momento regresan entre los 25 y los 28 años a intentar titularse, y ese es un momento en el cual están iniciando sus carreras en sus trabajos, empiezan abajo, comienzan a trabajar, comienzan a ascender, saben que tienen que comprometerse con la empresa, pero aparte es la edad de la cosquilla y entonces resulta que pues encontraron pareja y quieren comenzar a hacer vida en pareja, y entre la vida con su pareja, tratar de conciliar la vida con la familia, con quien hace muchos años han dejado de convivir por tanto que se han dedicado a estudiar, y luego el trabajo, se vuelve muy complicado encontrar tiempo para poder regresar. Entonces, todo eso hace que durante esos años críticos, inmediatamente después de egresar, hace que les cueste mucho trabajo poder retomar el asunto. Y cuando ya tienen más de 30 años, no sé por qué en su cabecita se genera esta idea de que, híjoles, es que me van a dar una paliza a los profesores ahora que regrese, porque ya tiene muchos años que no estoy estudiando y no me titulé. Entonces, pues ahora, si antes me costaba trabajo, ahora que ya tengo tantos años fuera de la escuela, me va a costar mucho más trabajo, y entonces mejor no voy, y pues terminan no regresando, ¿no? Bueno, entonces, scanf, cadena 1, luego la cadena 2, y entonces, ese es un gran consejo. La verdad es que disfruten del momento. Cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es sensacional la etapa universitaria. Es un gran periodo en la vida de las personas porque tienes libertad, eres un adulto y tus padres confían 100%, tus tutores confían 100% en ti, de tal manera que hagas lo que tienes que hacer. Tienes una libertad como nunca has disfrutado en la vida. Y tienes responsabilidades, pero no son tantas que resulten abrumadoras, por más que ustedes crean que así es. 25 tareas no se comparan con los 2 proyectos que van a tener cuando estén trabajando. Pero para nada. Entonces, es una gran etapa ser un estudiante universitario. Y después se disfruta ya no serlo. Porque cuando ya no lo eres, entonces eres un trabajador. Y hay algo que tienes que no tenías cuando eras estudiante. Y esto es dinero en la bolsa. Y es una etapa que también se disfruta harto. ¿Sale? Entonces, ya leí las 2 cadenitas. Lo que quiero es aquí tener una tercera cadena en donde pueda meter el contenido de la una y de la otra. Si yo en la primera capturo el hola y en la segunda capturo el mundo, quiero que en cadena 3 queden las 2. Cadena, hola más el mundo. Entonces, aquí yo puedo utilizar string copy para pasar los elementos de un lado al otro. De hecho, no lo voy a hacer, porque no quiero. Lo voy a hacer totalmente a mano y lo voy a hacer así, integer y conta, punto y coma, y entonces, y uno que me diga integer y conta 2, y un integer y num caracteres. Bien, vamos a ver qué es lo que trato de hacer. Yo voy a tener en un arreglo hola, H-O-L-A. Este va a estar en el elemento 0, este va a estar en el elemento 1, este va a estar en el elemento 2 y este va a estar en el elemento 3. Ahí está. Así es como queda este asunto. En el elemento 0 yo almaceno una sola letra, en el elemento 1 almaceno una sola letra. Me está faltando un valor importante aquí. Aquí tengo el otro. Aquí tengo el otro. Y obviamente necesito tener, o más bien yo sé que tengo en el elemento 4 el elemento que llamo el nulo. Así tengo la primera de las cadenas. Luego yo tengo otra cadena diferente que estoy leyendo como cadena 2. Y en esa cadena 2 yo voy a tener lo mismo, ¿no? En el elemento 0 voy a tener el mundo. En el elemento, bueno, la M de mundo, el elemento 1 voy a tener la U. Y así me la llevo para todo lo demás, ¿no? Ustedes entienden, M, N. Hubiera puesto una palabra más cortita. 3, D. Y en el elemento 4 tengo la O. Y lo que quiero hacer, y obviamente el nulo al final de todo este rollo, 5.
Y ahí tengo el nulo. Podemos observar que aquí el detalle está en que yo tengo dos nulos, ¿verdad? Un nulo aquí y un nulo acá. Lo que quiero hacer es que en una sola cadena, voy a usar esta para no tener que repetir todo. Yo quiero una tercera cadena donde aquí en el elemento 4 yo tenga el primer elemento de la siguiente cadena. La M, en este caso en particular. Le hubiera dejado un espacio en blanco para que se viera bonito. Aquí quiero tener la U. En el 6 quiero tener la N. En el 7 quiero tener la D. ¿Qué pasó? La D. En el 8 quiero tener la O. Y finalmente en el 9 quiero tener el nulo. Así. ¿Sale? Esto es lo que quiero hacer. Cadena 1, cadena 2 y que todo quede aquí en una sola cadenita. Ok, la pregunta del millón es ¿cómo le hago? Bueno, pues parece evidente que lo primero que tendría que hacer es tomar cada uno de estos caracteres desde que vale 0 hasta que vale la longitud menos 1. Tengo 4 letras y debo de ser el copiado hasta el tercer carácter. Carácter por carácter de aquí hacia acá, de tal manera que hay una relación 1 a 1 entre el carácter de la cadena 1 y de la cadena 2. Así, pum, 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 pum. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, como me queda claro que eso es lo que tengo que hacer, aquí yo voy a decir, a ver, desde A. No lo voy a hacer así. Y conta, le voy a hacer igual a 0 y voy a decir, mientras... ¿Qué es lo que quiero hacer en ese mientras? Voy a hacer lo siguiente. En la cadena 3, que es donde voy a dejar el resultado, en el valor de i conta, voy a meter lo que tenga la cadena 1 en la posición i conta. Porque eso es lo que dice mi algoritmo que tengo que hacer. Tomo el elemento 0 y lo mando al 0. Tomo el elemento 1, lo mando al 1. Tomo el elemento 2, lo mando al elemento 2. Este es cadena 1, este es cadena 3. Y eso es exactamente lo que estoy tratando de decir aquí. Tomas el elemento iésimo y lo mandas a la misma posición dentro de la cadena 3. La pregunta es, este es un while. Bueno, ya sé que aquí, al final yo tengo que ir incrementando el valor del contador. Así, muy mono. ¿Qué debo de poner aquí? Qué flojera. Sí, es más fácil entonces hacer esto. Ya. Dice, mientras el contador sea menor que el número de caracteres. Ajá. Tengo de dos sopas. O pregunto por cuántos caracteres tiene la cadena. Y eso lo puedo hacer fácil, ¿eh? Le puedo decir, mira, el número de caracteres. Por eso declaré la cadena y el número de caracteres es igual a string len, la cadena en cuestión, cadena 1. Aquí me lo está marcando como error porque no está definido. Para poder utilizar string len, yo tengo que utilizar gatito include string.h. ¿Sale? String len significa longitud de la cadena. String length, ¿sale? Está mal pronunciado hacer el th, pero bueno, string length, ¿sale? Longitud de la cadena. Esto va a tomar la cadena y le va a preguntar, oye, ¿cuántos caracteres tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad que sea, y me lo va a regresar aquí, en esta valera numérica. La otra, que me gusta más, es lo que está sugiriendo Alan. Pues, ¿por qué no mejor preguntas si el carácter en cuestión es nulo? Pues claro, entonces a mí me gusta más esa opción. Esta la voy a dejar aquí indicada de que esa es válida. Y en lugar de eso lo que voy a decir es, mientras la cadena 1 en su posición y conta sea diferente de nulo, vas a hacer este show. Pregunta, ¿el carácter 0 es nulo? No, pues que no. Copia el carácter en la cadena 3. Toma el siguiente carácter. ¿Es nulo? No. Pues entonces copia el carácter. Y así se la va llevando hasta que encuentre al nulo. Y cuando encuentre el nulo, se sale y toda la cadena ya quedó copiada sin el nulo. ¿Sale? Porque no lo quiero hacer con string cat, lo quiero hacer a mano.
Ya después averiguarán por qué quiero enseñarles a hacerlo a mano. ¿Sale? ¿Dudas? En realidad estamos haciendo lo mismo que hace StringCat. ¿Dudas hasta aquí? Ya copié la cadena 1 en la cadena 3. Ok, perfecto. Entonces, una vez que yo ya copié la cadena 1 en la cadena 3, ahora tengo que copiar la cadena 2 y para ello tengo que ponerme aquí. Este carácter, el que está en 0, lo tengo que copiar en esta posición, en la posición 4. Duda inocente. ¿En qué valor se queda mi contador cuando salgo de este while? ¿Qué valor tiene? ¿O a qué carácter está apuntando? Si aquí fuera hola, el contenido de cadena 1, ¿qué valor tendría el contador cuando sale? Apunta al nulo. ¿Y quién es el que está en nulo? Mi contador estaría apuntando aquí, al 4. Se salió cuando detectó que este carácter es nulo. Por lo tanto, el contador vale 4. Este contador que yo arranqué aquí se quedó en 4. Entonces lo que voy a hacer es, voy a seguir incrementando ese contador 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego voy a tomar la cadena 2 y voy a hacer el mismo truco. Mientras en la cadena 2 no encuentres el nulo, tú ve y cópialos. Pero este va a llevar su propio contador. Uno que empiece en 0 y hasta que llegue a nulo. ¿Sale? Y lo voy a ir copiando en el contador donde lo dejé en la copia original. Para eso voy a usar el contador 2. Y como ya sé que los escribo con mayúscula, pues mejor de una vez me hago a la idea. Y arranco con el iconta 2. Lo empiezo en 0. Y voy a hacer el mismo show. Ahí está, ¿sale? Entonces, pregunto, mientras la cadena 2, que está controlada por el contador 2, no llegue a nulo, lo que vas a hacer es que vas a copiar la cadena 2 en su posición dada por el contador 2 en la cadena 3 donde se quedó hace ratito, ¿sale? Entonces esta variable continúa donde se haya quedado, incremento el contador, incremento el otro contador, y esto debería de ser la chamba que estamos solicitando. De tal manera que va a copiar todo el resto de los caracteres de la cadena, es decir, copia el M, U, N, D, O, pero no copia el nulo, porque cuando llegue a nulo ya no va a entrar al while. ¿Sí se ve? Sí, necesito el nulo porque si no va a pintar puras porquerías. Es más, ¿qué les parece si hacemos que pinte porquerías? Digo, para mostrarlo. No le voy a poner el nulo, lo necesito pero no lo voy a poner. Le voy a dar play y a ver qué porquerías pone. Total. No es para vender, ¿verdad? Entonces aquí ponemos hola, acá ponemos mundo y sopas. Ay, pues si le pongo un print a lo mejor pinta porquerías. Sí, claro. Y aquí necesitamos ponerle la cadena, que es la cadena 3. Ahí está, punto y coma. Le doy play. Hola. Mundo. Y listo, pinto porquerías. Pinto hola mundo y luego estos caracteres que ya sabemos de dónde salen y luego otra vez pinto mundo. ¿Ya vieron? Pinto un chorro de basura porque la cadena no sabía dónde terminaba y como no sabe dónde termina, entonces se sigue escribiendo todo lo que encuentre en la memoria RAM hasta que de chiripada encuentre un nulo. Aquí continúo examinando la memoria hasta que de chiripada encontró esto, que en realidad es el contenido de la cadena 2. La cadena 2 termina en nulo y entonces usó el nulo de la cadena 2 para terminarse a sí misma en la impresión. Si no hubiera encontrado ese nulo, se sigue escribiendo hasta que encuentre un nulo. Y si no encuentra un nulo en toda la memoria RAM, se escribe toda la memoria RAM aquí en la pantalla. Obviamente, pues yo no sé cuánto va a terminar y cuántas porquerías va a escribir.
muchas veces pues puede bloquear mi máquina, ¿sale? Entonces, ya mostré qué es lo que sucede. Entonces aquí tengo que decirle a la cadena 3 que en la posición donde esté iConta, porque es el contador que lleva el conteo de qué caracteres estoy escribiendo, ahí mero planto el nulo, que lo estoy poniendo yo a mano, y entonces ahora sí está listo para trabajar. Hola mundo, y el resultado es hola mundo, ya sin basura. ¿Dudas? A ver, ahí les va el código. Se quedó hasta conta 2. Ya nada más le faltó el nulo y el print. Ahí está. ¿Sale? ¿Dudas? Muy bien. Aquí dejamos entonces la sesión. Les voy a dejar al ratito les mando unos retos y échenle ganitas. Que tengan un bonito día y mejor fin de semana que ya se aproxima. Sale, nos vemos. Bye. Bye.